Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Porque queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los reyes creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecían por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, donde el Señor Jesús dice: el pueblo me honra con sus labios. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Felix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada al 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 10:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, versículo 18, donde dice: en cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, dice el Señor Jesús. Hermanos, la boca habla de la abundancia del corazón. Un corazón que tiene dentro de sí la palabra de vida, todo lo vuelve puro. Un corazón que tiene dentro de sí palabras de muerte, todo lo vuelve impuro. El bien y el mal no están en las cosas, sino en nuestras acciones. Y antes aún, en nuestras intenciones. En la palabra de sabiduría o de necedad que nuestro corazón ha aceptado. Y el versículo 19 se lee: del corazón salen. Es una lista de acciones malvadas, las que Pablo denomina obras de la carne en Gálatas capítulo 5. Son el veneno que sale de un corazón alejado de Dios, centrado en sí mismo. Y el versículo 20 se lee: eso es lo que contamina. Hermanos, el mal y la muerte vienen del corazón, de la intención con que se vive cada realidad. El mundo o al mundo no hay que identificar, idolatrarlo, ni demonizarlo, ni hay que adorarlo, ni despreciarlo. El verdadero valor depende de la palabra que no se ha dicho y que sale del corazón. Y seguimos leyendo el versículo.
Comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Nosotros comemos el pan, aunque somos indignos. Este pan nos hace vivir el fruto del Espíritu Santo, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 5. Pero vayamos ahora al capítulo 15 de Evangelio según San Mateo, versículos 21 al 28, donde se lee: saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido del territorio gritaba diciendo: ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió la palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban: despídela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondió: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó, vino a postrarse ante él y le suplicó: Señor, socórreme. Él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Ella dijo: sí, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Son las palabras del Señor Jesús delante de la mujer pagana que obtiene el pan de los hijos. Este relato, paralelo al del centurión en Mateo capítulo 8, sirve de contrapunto a las quejas de los fariseos y de los escribas, como está en Mateo capítulo 15, a la creencia de fe de sus paisanos de Nazaret, como está en Mateo capítulo 13, y a la poca fe de los discípulos, como está en Mateo capítulo 8. Hermanos, el don del Señor es para el que lo dice con confianza, no para el que lo pretende o para el que, en lugar de temer, de tener confianza, pide señales, como lo anuncia Mateo capítulo 16. Esta mujer, hermano que me escuchas, es imagen de nuestra iglesia, que proviene del paganismo. Participa en la promesa de Abraham mediante la fe. La fe obra a distancia, incluso durante la ausencia del Señor Jesús. Es nuestra condición después de la misión a Israel. Él está ausente, pero su misma fuerza obra en aquellos que fueron los primeros en ver y creer, y continúan también en aquella que, sin haber visto, creen, como lo anuncia Juan capítulo 20. Hermanos, solo la fe da acceso al pan de los hijos, tanto para Israel como para los paganos, tanto para el que ha visto como para el que no ha visto. En el trozo se subraya la limitación de la misión histórica del Señor Jesús, destinada a Israel, primer heredero de la promesa que a través de él pasará a todos los creyentes. Esta mujer, hermano que me escuchas, con el centurión, es un anticipo profético. El trozo es un diálogo cerrado y dramático entre la mujer y el Señor Jesús, con la intervención de los discípulos. Se entreven las dificultades que también más tarde encontrará el paso de la salvación a los paganos.
los impuros. Hermanos, la fe abre el camino a la intervención más allá de toda barrera cultural y religiosa. Entonces, como hoy, Dios mismo interviene desde el cielo para vencer la resistencia de la iglesia primitiva con respecto a los paganos, como lo anuncia Hechos, capítulo 10. Típicas del apóstol Mateo son la intervención de los discípulos y la declaración del Señor Jesús acerca de su misión hacia las ovejas perdidas de Israel. El diálogo entre Jesús y la mujer concierne el pan de los hijos, y a quien espera Mateo escribe para los judíos cristianos para abrirlos a la misión hacia los paganos, como lo anuncia Mateo, capítulo 28. Además, hermano Marco, que me escuchas, quiere estimular los celos de aquellos hijos que todavía no acogen ese pan del cual, en cambio, los perros, o sea, los paganos, mediante su fe, se sacian, como está en Romanos, capítulo 11. La distinción perros, hijos, por consiguiente, es superada por la fe. Ya Abraham, padre de Israel, era pagano y llegó a ser heredero de las promesas y patriarca del nuevo pueblo por su fe. Aquellos que tienen fe son bendecidos junto con Abraham, que creyó. Sus hijos son los que llegan a la fe, porque él mismo fue el primero que tuvo fe en Dios y se le acreditó como justicia. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 3. Hermanos, el Señor Jesús es el Mesías prometido y enviado a Israel. Del Israel que lo acoge, surge la luz para todas las gentes, como lo anuncia Lucas capítulo 3. Sus discípulos serán enviados después de él a todo el mundo, como lo anuncia Mateo capítulo 28. La misión del Mesías hacia ellos es su misma misión hacia todos los creyentes. La iglesia está formada ante todo por judíos y luego por los que por su fe llegan a ser hijos de Abraham. El primero que lo creyó a Dios, el primero que le creyó a Dios y creyó en su promesa. En el versículo 21 se lee: saliendo de allí, Jesús se retiró. ¿A dónde? Se retiró a Tiro y Sidón. Hermanos, el Señor Jesús sale del lugar donde los fariseos y los escribas honran al Señor con los labios, pero con el corazón alejado de él. Se retira hacia una zona pagana, hacia Tiro y Sidón. Es una alusión al pasaje de la salvación de los paganos, como lo describe Hechos capítulo 13. Si el rechazo de parte del pueblo fue salvación para todas las gentes, ¿qué sucederá cuando todo Israel acoja a su Mesías? Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Como lo anuncia Romanos capítulo 11. Y el versículo 22 dice que una mujer cananea que había salido del territorio. La falta de fe hace que Jesús salga de sus regiones. Por su parte, la fe también hace que la mujer pagana salga de sus regiones para encontrarlo. Y dice que esta mujer gritaba diciendo: su oración
tiene la fuerza del grito, pero también la sabiduría de una palabra precisa. Y la mujer decía: ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Es la oración fundamental. Ten piedad significa: mírame con bondad. Hermanos, la cananea no pretende ni aduce derechos. Pide un don al que es totalmente y tan solo don. Y reconoce en él al Señor y al Mesías, al Hijo de David. Esta mujer pagana hace una profesión de fe en Jesús. Lo reconoce como Hijo de David, según la carne, y como Señor, Hijo de Dios, según el Espíritu Santo, como está en Romanos capítulo 1. E invoca de él la salvación. Mi hija está malamente endemoniada, decía esta mujer. La hija de la mujer pagana representa a todos los hijos de Adán. Son presas de la desconfianza, dominados por la mentira y poseídos por el mal. Y en el versículo 23 se lee: él no le respondió palabra. Hermanos, el Señor Jesús, en su misión histórica, respondió solo a Israel, que lo esperaba. Israel será luego quien transmitirá el don a los otros creyentes. Tal vez nos extraña que Dios ha hablado a algunos de sus hijos y a otros no. Sin duda, Dios habla en el corazón de todos, pero hablando humanamente, asumió las condiciones del lenguaje humano, en el cual se habla a alguno para quien uno es alguien. Es el escándalo de la encarnación, centro de la fe. Sus discípulos, decía la Escritura, acercándose, le rogaban. A la pregunta de la mujer cananea, tendrán que responder precisamente los discípulos, no Jesús, cuando sean enviados a todas las gentes, como está en Mateo capítulo 28. Será una respuesta sufrida, según Hechos capítulo 10. La dificultad de la relación entre los judíos y los paganos al interior de la iglesia lamentablemente repercutirá en el pecado de los cristianos de origen pagano contra los judíos. Y los apóstoles le decían a Jesús: despídela. Esta mujer recuerda los 10 paganos que tratarán de asir por la orla del manto a un israelita en Zacarías capítulo 8. Pero el asunto no carece de dificultades. Despídela, dicen los discípulos, en su misión hacia los paganos. Los misioneros tendrán la tentación de dar las dimensiones. El apóstol Pedro mismo, en Antioquía, se retirará de los hermanos paganos por hipocresía, y hará falta que Pablo se lo ponga abiertamente, como está relatado en Gálatas capítulo 2. Con la misma energía de esta mujer, al apóstol Pedro no le bastó ni el primero ni el segundo. ¿Ni el primero y el segundo qué? El primero y el segundo Pentecostés, como está en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4. Ni la intervención directa del cielo, que le impuso que lo llamara impuro
lo que el Señor había purificado en Hechos capítulo 10. Es constante en la iglesia la tentación de confiscar al Señor, sustrayéndolo a las expectativas de quienes lo desean, pero excluir al hermano de la herencia es renegar de la propia condición como hijo. Y el versículo 24 se lee: no he sido enviado más que las ovejas perdidas. Hermanos, el Señor Jesús limitó su misión al Israel perdido. Será el Israel vuelto a encontrar por su Señor, quien llegará a ser la luz para todas las gentes, como anuncia Lucas capítulo 2, Isaías capítulo 43, Romanos capítulo 15. La misión universal de salvación pasa a través de la carne de Israel a la de su Mesías. Cuando el Señor Jesús, después de cumplir su misión, se ausente para subir al monte, sus discípulos serán enviados a continuarla hacia todas las gentes. Es la perspectiva con la que el apóstol Mateo concluye su evangelio en Mateo capítulo 28. Antes de ese momento, también ellos limitarán como él la propia misión, como está en Mateo capítulo 10. Solo en Israel, que reconoce a su Mesías, todas las gentes reconocen sus propias fuentes, lo anuncia el Salmo 87. La salvación del Hijo de Dios pasa a través de la mediación del hermano, el hermano mayor, por supuesto, que son los judíos, y se hace siervo de todos. En el versículo 25 se lee: vino a postrarse ante él. Como los magos, que también eran paganos, también esta mujer adora al Señor. Y la mujer dice: Señor, socórrame, socórreme. La mujer pide ayuda a pesar del silencio del Señor y la resistencia de sus discípulos. Y en el versículo 26 se lee: tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Hermanos, la respuesta del Señor Jesús es la más dura que puede recibir un pagano. Los hebreos llaman perros a los paganos. El pan de los hijos lo darán precisamente a ellos. Esto no es debido al mérito. Es una gracia y es un don que viene solamente de esa gran fe. Y en el versículo 27 se lee: sí, Señor. Para la mujer es 3 veces Señor. Precisamente es Jesús que, después del hecho de los panes, había sido confundido con un fantasma por los discípulos en Mateo capítulo 14. También los perritos comen, dice la mujer. El perro vive de las migajas que caen de la mesa de su amo, y el creyente vive del pan que viene a él de la mano del Señor. Y en el versículo 28 se lee que Jesús dice: mujer, grande es tu fe. La fe de esa mujer es grande, a diferencia de la de los discípulos, que es poca, según Mateo capítulo 8. Es grande como la del soldado pagano, que suscita el asombro del Señor Jesús. Pero esta fe, por esta fe muchos vendrán a orientarse a oriente y de oriente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, saciados con la dicha de quien come el pan del reino, como lo anuncia Lucas capítulo 14. Y Jesús le dice a la mujer
que te suceda como deseas. El Señor ha venido a la tierra para cumplir la voluntad de esta mujer. Es la misma del Padre que está en los cielos, según Mateo capítulo 6, que quiere dar su pan a todos los hijos que son los creyentes. Y desde aquel momento quedó curada su hija, dice las Escrituras. La hora de la fe es la misma hora de la salvación, como sucedió con el siervo del centurión en Mateo capítulo 8. Pero vayamos a Mateo capítulo 15, versículo 29 al 30, 29 al 39, donde se lee: Jesús salió de allí, llegó a la costa del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Se le acercó mucha gente que llevaba cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a sus pies. Y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le contestaron: 7 y algunos peces. Mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó luego los 7 panes y los peces y dando gracias, lo partió e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron y se recogieron 7 espuertas llenas. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Despidieron luego a la muchedumbre, subió a la barca y se fue al territorio de Magadán. Siento compasión de la gente, dice el Señor Jesús a sus discípulos, quienes deberán recibir y dar su pan. Es una multitud compuesta de cojos, compuesta de ciegos, compuesta de tullidos y sordos, y compuesta de enfermos de toda clase. Hermanos, el Señor Jesús se preocupa por ellos y comunica a los discípulos su compasión y su propósito de saciar su hambre, repitiendo el gesto de Mateo capítulo 14. El pastor reúne a su alrededor las ovejas oprimidas y abatidas. El pueblo de los pobres recibe el pan de los hijos, del cual, mediante la fe, se habían saciado también los perritos, como Mateo capítulo 15. El Señor vuelve en medio de su pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. Por eso se abren los ojos de los ciegos. El cojo salta como un venado. Grita de alegría la lengua del mudo, lo anuncia Isaías capítulo 35. Todos ven el trabajo de sus manos y glorifican su nombre. Los espíritus desorientados aprenden la sabiduría y los murmuradores la lección, como lo anuncia Isaías capítulo 29. Como es difícil de aprender la lección, el maestro comienza desde el principio
y repite con paciencia lo que ya ha hecho. En efecto, hermano que me escuchas, todos necesitamos su pan, no solo una vez, sino siempre una vez más, cada día. Este pan, hermano que me escuchas, es el alimento que sacia nuestra hambre, la compasión que sana nuestros males. Para nosotros, la vida es posible en la repetición del respiro y del latido del corazón, de la vigilia y del sueño, del alimento y de las palabras acostumbradas que se intercambiaban. Las fundamentales son siempre las mismas, pero ningún día es igual a otro. En el ritmo del hombre crece hasta su maduración intelectual y espiritual. Repetir es la condición para recordar, para llevar al corazón. Uno vive de sus recuerdos. La sedimentación de experiencias sucesivas y repetidas viene a ser la memoria, el programa de vida. El creyente hace memoria del cuerpo del Señor que Él da. Recuerda su compasión. Come y vuelve a comer este pan hasta cuando toda su vida es Eucaristía, entregada por el Padre y a los creyentes. El trozo, hermano que me escuchas, nos presenta al Señor Jesús sobre el monte, cuando realiza el reino para los pobres. Las gentes enfermas acuden a Él para ser curadas y recibir el pan y la saciedad que viene de su compasión. La comunidad que parte el pan continúa su obra, viviendo el banquete de la sabiduría. No solo realiza un rito, sino que vive en en lo cotidiano, lo que celebra. Este relato, hermano que me escuchas, tiene semejanza y diferencias con el anterior. Cada repetición es una variación sobre el alma. La realidad es una, pero cada vez captó un aspecto complementario y más profundo. Aquí se evidencia más la compasión del Señor Jesús y la incomprensión de los discípulos que son interpelados directamente. Ellos deberían haber cumplido algo de la experiencia anterior. A pesar de que repetimos la Eucaristía, nos cuesta trabajo entrar en la compasión del Señor Jesús. Por eso, hermano que me escuchas, dirá el apóstol San Pablo: muchos entre nosotros están enfermos y algunos están muertos porque comen este pan sin reconocer en él el cuerpo del Señor, como está en 1 Corintios capítulo 11. Pero precisamente esta repetición, día tras día, nos sana. Hermanos, el Señor es paciente. Siempre, cada vez, vuelve a decirnos su palabra y a darnos su pan. El Señor Jesús es el maestro que siempre vuelve a comenzar su lección.
y a su costa. Es el Señor que continuamente nos ofrece su eterna compasión. La iglesia, hermano que me escuchas, como los discípulos, no comprende. Sin embargo, cumple la orden del Señor y da a todos el pan que recibe. El que comprende el don entra en el reino de los creyentes. Y en el versículo 29 se lee: Jesús subió al monte y se sentó. Es el mismo escenario de las bienaventuranzas que está en Mateo capítulo 5. Aquí realiza lo que dijo allá. Los pobres, los hambrientos y los afligidos quedan saciados y tienen el consuelo de poseer el reino. Y en el versículo 30 se lee: se le acercó mucha gente. Allá se acerca a los discípulos en Mateo capítulo 5. Aquí una multitud oprimida por toda clase de males. Es casi un mar de sufrimientos que recae sobre él, que está sentado sobre el monte. Cojos, dice la Escritura, lisiados, ciegos, mudos. Se mencionan 4 formas de males. Son las 4 hambres del hombre, de las cuales el Señor se compadece y asume el cuidado. 4, número dominante en el relato, con el 3 y el 7, indica totalidad. 4 son los elementos del universo. 4 los puntos cardinales. Todo el mal recae sobre Jesús de todas partes. Cojo es el hombre que no camina, incapaz de llegar hasta su casa. Ciego es el hombre que no ve, que todavía no ha llegado a la luz de su verdad. Tullido es el hombre encorvado, que no logra permanecer erguido frente al rostro del otro que le da su identidad. Sordo es el hombre que no puede escuchar la palabra, que está excluido del diálogo con el otro, lo cual hace que sea él mismo. Seguimos leyendo la Escritura. Los pusieron a sus pies y él los curó. Hermanos, la humanidad que llegó a ser semejante a sus ídolos, que tienen pies y no caminan, ojos y no ven, manos y no tocan, oídos y no oyen, boca y no hablan, como lo anuncia el Salmo 115, es colocada a los pies del Señor Jesús. Delante de él, ella vuelve a ser lo que es. Está reconstituida la imagen del que vive. Y el versículo 31 se lee: la gente quedó maravillada. Es el estupor de quien ve al creyente restituido a su esplendor de imagen de Dios. Y la Escritura dicen: los mudos hablaban. Como están sordos a la palabra, también son mudos, incapaces de expresarla. Los lisiados quedaban curados. El hombre recupera su posición al estar erguido, su posición como interlocutor del otro. Seguimos leyendo. Los ciegos veían. La vista es el milagro definitivo. Es la iluminación de la fe.
que nos hace nacer a nuestra vida como hijos y como creyentes. Y dice la Escritura que glorifican al Dios de Israel. Hermanos, la gente reconoce que no se ha cortado el brazo de Dios, como lo anuncia Isaías capítulo 50, y le dan gloria. En el versículo 33 se lee: Jesús llamó a sus discípulos. En el primer relato, fueron los discípulos quienes se acercaron en Mateo capítulo 14 para presentarle su propuesta. Ahora Él se hace delante para proponer su compasión. Y sigo leyendo. Siento compasión, dice el Señor Jesús. Hermanos, la compasión es el principio de cada uno de sus acciones. Es el amor que siente al otro como se siente a sí mismo. Y sigue diciendo el Señor Jesús: hace ya 3 días que permanecen conmigo. Es misterioso este hecho, el de permanecer 3 días sin alimento junto a Él. También Él permaneció en el ayuno 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como lo anuncia Mateo capítulo 12, para estar junto a todos nosotros los creyentes. Él escucha, hermano que me escuchas. El Señor Jesús tiene un modo de permanecer junto a nosotros y nosotros tenemos un modo de permanecer junto a Él en el misterio de la única palabra de Dios. Y el Señor Jesús dice: no tienen que comer. Se subraya la carencia de alimentos. No sea que desfallezcan el camino, dice el Señor Jesús. El camino es demasiado largo, como lo describe 1 Reyes capítulo 19. Es necesario, precisamente, ese pan que viene de su ayuno de 3 días debajo de la tierra. Su misma palabra en nosotros es semilla que se convierte en pan. Y el versículo 33 se lee: ¿cómo hacemos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? A pesar de la lección anterior, los discípulos todavía no saben de dónde viene el pan. Y el versículo 34 se lee que Jesús dice: ¿cuántos panes tenéis? Hermanos, la solución no hay que buscarla afuera, sino dentro de la comunidad. Es el modo de vivir del pan que ya tienen. Y los discípulos le contestan: 7. Es el número perfecto. Recuerda el 7º día de la creación, su cumplimiento y el descanso de Dios. Este pan, en efecto, es el cumplimiento de la creación que nos introduce en el 7º día, que es el descanso de Dios. Y el versículo 36 se lee que el Señor Jesús tomó en sus manos, hermanos, el Hijo de Dios toma su vida, es lo que se le ha dado. Y dice la Escritura que son 7 los panes: el sudor y el alimento, el dolor y la esperanza, la alegría y la angustia, la justicia y la injusticia, la división y la comunión, la muerte y la vida. Toda nuestra existencia está contenida en el pan del cual vivimos. Todo está disponible
para tomarlo, pero no como Adán, sino como Jesús, y dando gracias. Significa hizo Eucaristía, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Es el modo de vivir del Hijo de Dios. Todo lo que existe es alegría, es gratitud y es amor al Padre. También nosotros estamos llamados a hacer en todo y siempre Eucaristía. Esta es la voluntad de Dios, como lo anuncia 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Es nuestra santidad, como lo anuncia 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Nuestro modo diferente, divino, de vivir. Y dice la Escritura que los partió. Hermanos, quien vive la alegría del don y del amor, sabe amar hasta la entrega de sí mismo. Y dice que iba dándolos. En Mateo capítulo 14 dice, se los dio. Aquí iba dándolos. El imperfecto indica una acción que todavía no ha terminado. El Señor Jesús sigue dando siempre lo que entonces dio, hasta cuando Dios sea todo en todos, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Iba dándolos a los discípulos. Discípulo es el que recibe este pan, que lo hace semejante a su maestro. Y los discípulos a la gente. El discípulo, en virtud de este pan, puede obrar como su maestro, darlo a todos, para que cada uno se vuelva un discípulo como el maestro. Y el versículo 37 se lee, comieron todos y se saciaron. Es la bienaventuranza de Mateo capítulo 5. Este pan de los hijos es para todos los creyentes. Y solo este pan sacia el hambre del creyente. Contiene todas las delicias, como lo anuncia Sabiduría, capítulo 16. Otros panes causan hambre. Recogieron 7 respuestas llenas, dice la Escritura. En el primer relato de Mateo capítulo 14, eran 12, una para cada tribu de Israel y para cada mes. Ahora son 7. Número del cumplimiento. Antes se subrayaba la cantidad del pan. Basta para todos y para siempre. Ahora se subraya la calidad. Es el pan perfecto que nos hace hijos perfectos como el Padre, como lo anuncia Mateo, capítulo 5. Algunos ven en este número la alusión a los 7 diáconos que precedían las mesas de los cristianos de origen no judío en Hechos capítulo 6. Y en el versículo 38 se lee, 4,000 hombres. En Mateo capítulo 14 eran 5,000, que hace recordar la primera comunidad de Hechos capítulo 4. Aquí son 4,000, son 4,000 veces, son 4 veces 1,000. 4 significa totalidad. 1,000 significa una cantidad innumerable. Es la multitud de toda la humanidad constituida por hijos llamados a vivir como hermanos. Hermanos,
Los 7 canastos, llenos y sobreabundantes, están a disposición para que todos puedan comer de los 7 panes que sacian la verdadera hambre del hombre. Su deseo de ser como Dios, como lo anuncia Génesis capítulo 3. Y en el versículo 19 se lee: despidió luego la muchedumbre. Con este viático, el Señor Jesús nos entrega a nuestro camino. Ya podemos caminar como Él caminó, sin desfallecer por el camino. Hermanos, en este capítulo presenciamos lo que ya dijimos la vez pasada. Poco a poco la predicación del evangelio va pasando de los judíos a los paganos, a la incredulidad de los fariseos, va sustituyendo la fe humilde y confiada de los gentiles. De ahí la división básica en este capítulo. Las 2 escenas de la primera mitad sobre la tradición y sobre lo puro e impuro van contra los fariseos, pero a los paganos se dirigen las 2 escenas de la segunda mitad, sobre la mujer cananea, sobre las curaciones y la multiplicación de los panes. Podemos decir que el centro de este capítulo está donde el pan de los hijos, es decir, de los israelitas, pasa a los gentiles. Este episodio narra un conflicto entre Jesús y los doctores judíos acerca de la enseñanza de ambos. Los fariseos dan mucha importancia a las tradiciones de los antepasados, mientras el Señor Jesús prescinde de tales tradiciones y enseña como quien tiene autoridad propia, como lo anuncia Mateo capítulo 7. Pero, ¿de qué se trata? ¿Desprecia el Señor Jesús la tradición? Entonces, ¿cómo puede la iglesia venerar la tradición como una de las fuentes de la doctrina y de la fe? ¿Cómo? Por eso, ¿de qué tradición trata Jesús cuando la condena? Veamos primero el caso en concreto, entre otros numerosos mandamientos. Perdón. Moisés había dado muchas leyes sobre lavamientos y abluciones que el judío tenía que observar para guardar la pureza ritual o legal, como está en Levítico capítulo 11, Números capítulo 19. También había dado leyes acerca de comidas puras que se podían comer y comidas impuras que no se podían tomar, so pena de perder esa pureza ritual. Lo pueden leer en Deuteronomio capítulo 14. Para mejor observar estas y otras muchas leyes, las sucesivas generaciones de maestros y doctores de la ley habían aconsejado observar otras reglas más, no prescritas por Moisés, pero que habían de ser como precauciones, pues al observar estas reglas tradicionales, pero libres, se observaba automáticamente las reglas estrictamente prescritas. De por sí, no había nada de malo en esto. A lo sumo, algo de escrupulosidad. Y el propio Jesús diría: haced de observar todo lo que os digan los escribas y fariseos, pero no imitéis su conducta, en Mateo capítulo 23. Pero lo que pasaba
era que a veces estas reglas de la tradición libre, diseñadas para unos casos, entraban en conflicto con la ley mosaica, como propiamente tal, cuando eran aplicados a otros casos. Y entonces los fariseos hacían prevalecer sus reglas de tradición por encima de la ley de Dios. Por ejemplo, el caso que Jesús cita aquí, la ley de Moisés había mandado que uno tenía que cumplir fielmente los votos que hubiera hecho, como está en Números capítulo 30, Deuteronomio capítulo 23, para garantizar el cumplimiento de esto. Los escribas habían establecido la regla tradicional de que todo objeto que uno había prometido en voto a Dios ya no podía ser usado para beneficio de otra persona. Luego, tampoco para beneficio de los propios padres de uno, por mucho que estos pudieran necesitarlo. Ahora bien, esto, desde luego, chocaba con el cuarto mandamiento del Decálogo, el de honrar a los padres. Sin embargo, hermano que me escuchas, para los fariseos era muy importante la regla de tradición de no usar para otros un objeto dedicado por voto a Dios, que la ley divina de honrar a los padres. Esto fue una clara perversión de la moral, una degeneración del sentido de bien y mal. Por eso lo critica el Señor Jesús duramente. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, e incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos... Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe,
fe, aumenta mi 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 fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.